Lo sepas o no, hay muchísimas posibilidades de que alguno de los dispositivos que usas en tu vida diaria tenga Linux instalado. Tu celular, tu televisor, tu router. Pero Linux no hubiera sido realidad si no fuera por el enorme aporte del proyecto GNU. Pero antes de contarte el porqué, comencemos desde el principio. En los 70 las computadoras no eran como las que conocemos. Seguramente escuchaste que se trataban de enormes máquinas que ocupaban una habitación y eran utilizadas por gobiernos y universidades. Pero estas enormes máquinas, tanto como las actuales, para ser operadas necesitan de un sistema operativo. El sistema operativo es un conjunto de piezas de software que se encargan de gestionar los recursos de la computadora, tanto del software como del hardware. Se ejecuta con ciertos privilegios que hacen que pueda interactuar de forma directa con el microprocesador, la memoria, los discos y otros periféricos, proveyéndole así una interfaz a las demás aplicaciones instaladas. En los años 70 y 80 el sistema operativo más usado era Unix, desarrollado por los laboratorios Bell de AT&T. Unix era un sistema operativo diseñado modularmente y portable, es decir, tenía la capacidad de poder funcionar en distintos tipos de computadora, por eso se volvió tan popular. En los años previos y con el surgimiento de las computadoras, en el ambiente universitario era muy común que el código que se escribía se compartiera y se pudiera modificar sin ningún tipo de restricciones. Pero a medida que pasaban los años, eran más y más las compañías que empezaban a escribir software y lo distribuían de forma cerrada y no permitían que este código sea modificado, como en el caso de Unix. El software propietario cerrado es aquel del cual no se tiene acceso a su código y no permite su modificación, su adaptación o incluso su lectura. Richard Stallman en esos años trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT y se opuso fuertemente desde un principio a que el software que se distribuyese sea cerrado y le quitara la libertad a las personas de poder acceder a su código. Por lo que en 1984 renunció al MIT y se propuso el ambicioso proyecto de construir un sistema operativo similar a Unix, pero que se pueda distribuir libremente y así volver al espíritu de cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de computadoras, como dijo en sus propias palabras. Lo llamó GNU, o correctamente pronunciado Gnu, como el antílope africano, de ahí su mascota. Para garantizar que todo el software que surgiera del proyecto GNU cumpliera con las 4 libertades del software que Richard definió, creó la licencia GPL o General Public License, que garantiza la libertad de usar, estudiar, modificar y compartir el código, siempre y cuando al distribuir estas modificaciones se cumplan con las mismas libertades. Siguiendo la arquitectura Unix, GNU debería desarrollarse en base a una serie de utilidades apoyadas sobre un pequeño, rápido y potente núcleo o kernel. El kernel de un sistema operativo es una porción de software que se ejecuta en modo privilegiado e interactúa de forma directa con el hardware de la computadora, facilitando el acceso a este al resto de los programas. También se ocupa de gestionar la memoria y distribuir el uso del CPU a cada aplicación. El proyecto GNU estaba desarrollando un kernel que en principio se llamó Alix y después pasó a llamarse Her. Lamentablemente el desarrollo de este kernel no llevaba a buenos resultados, muchos por problemas técnicos y también muchos otros por problemas y discusiones entre los desarrolladores. Ya para 1990 el proyecto GNU tenía muchas utilidades que conformaban al sistema operativo, como el compilador GCC o el GNU Collection Compiler, el editor de texto Emacs, pero le seguía faltando una parte vital para un sistema operativo, su kernel.
Año 1991. Microsoft dominaba el mercado de los sistemas operativos para computadoras domésticas con DOS y Windows 3.0. Por su lado, Apple distribuía sus computadoras Macintosh con el sistema operativo llamado System 7 o System 7, luego conocido como Mac OS. IBM intentaba competir con Microsoft sin mucho éxito con su OS 2, el sistema operativo para sus PC. Mientras todo esto pasaba, un joven finlandés de 23 años redactaba un mail para una lista de correo en el que contaba a la comunidad que estaba desarrollando un sistema operativo basado en Minix, un Unix simplificado hecho para propósitos educativos, pero que era solo un hobby, nada grande ni profesional. Ese joven era Linus Torvald. Increíblemente, este mail generó una enorme cantidad de respuestas de programadores y usuarios de Unix que querían sumarse al proyecto de Linus. Al principio Linus nombró el proyecto Freaks, pero a Ari Lemke no le gustaba este nombre. Entonces, cuando creó el servidor FTP para distribuir el código, le terminó poniendo Linux. La X tenía que ver con que se trataba de un clon de Unix, y ese nombre le parecía más recordable y comercial. El mismo Ari Lemke fue quien convenció a Linus para que publicara su proyecto bajo la licencia GPL, la licencia que, recordemos, fue creada por Richard Stallman. Porque al principio Linus pensaba distribuir su software bajo una licencia comercial. Pero Linus se convenció de esto sobre todo porque para compilar Linux estaba usando el GCC, es decir, el GNU Collection Compiler, que obviamente estaba bajo licencia GPL. Como vimos anteriormente, el proyecto GNU había avanzado mucho, pero todavía no contaba con un kernel, por lo que la aparición de Linux fue la pieza clave para poder completar un sistema operativo totalmente funcional. Por eso la gran mayoría de veces que escuchás hablar de Linux, en realidad estamos hablando de GNU Linux, ya que el sistema operativo es la combinación de todas las piezas de software del proyecto GNU junto con el kernel escrito originalmente por Linus Torvald. Este tema sigue siendo un debate abierto, sobre todo por el lado de Richard Stallman y de la Free Software Foundation, que hacen el reclamo de que cada vez que se menciona el sistema operativo se agregue a GNU como parte de el mismo. Lo cierto es que la gente encontró más sencillo decirle Linux al conjunto de lo que es el sistema operativo, demostrando que Ari Lemke tenía razón y el nombre Linux es mucho más comercial y recordable. Al ser GNU Linux un sistema operativo libre y de código abierto, a diferencia de otros, existe una incontable variedad y versiones de él. A estas versiones se le llaman distribuciones o distros. Las primeras distribuciones o las más conocidas que surgieron en los inicios, las cuales se les suelen llamar matrices, son Debian, Red Hat y Slackware. Surgiendo de estas mismas infinidad de otras distros como puede ser por ejemplo SUSE, que surgió de Slackware, Fedora de Red Hat o una de las distros más conocidas por todos, Ubuntu, que surgió en base a Debian. Cada una de ellas tiene sus diferencias, pero todas parten de la combinación de GNU y Linux. Pero la discusión de si se le debe decir GNU Linux o Linux no es la más importante de esta historia. Podríamos decir que Richard Stallman es una figura controvertida, y muchos desarrolladores influyentes que se encuentran de acuerdo con los conceptos de compartir el código y del código libre, difieren de las posturas tal vez fundamentalistas de la Free Software Foundation, ya que para la fundación cualquier software que contenga dentro piezas de software que no son libres, aunque este sea libre, deja de serlo. Esto afecta a la gran mayoría de distros que usan el kernel de Linux, ya que este contiene porciones de código compilado no libre que son escritas por los fabricantes de hardware y necesarios para que el kernel pueda interactuar con ellos. Por ejemplo, los firmwares de los microprocesadores de Intel o AMD, o sobre todo los firmware que controlan las placas de red inalámbrica. Lo mismo pasa con los distintos códecs de videos o audios que son incluidos en las distros para que sus usuarios puedan escuchar archivos, por ejemplo, de MP3 o incluso ver videos en YouTube. Estas disputas condujeron a la creación del movimiento Open Source, porque efectivamente no es lo mismo decir código abierto que código libre, pero eso lo vamos a ver en otro video.
Más allá de estas discusiones que incluso podemos decir que llegan a ser filosóficas, sí podemos concluir que Linux no hubiera sido nada sin su comunidad. Y si su código hubiera sido cerrado, probablemente no estaría presente en la gran mayoría de dispositivos que ahora tenemos. Y tal vez GNU nunca hubiera sido un sistema operativo sin el aporte de esa pieza faltante que aportó Linux. GNU Linux democratizó el acceso a las computadoras y a la información. No solamente por su forma de distribución, sino por su estructura extremadamente adaptable, que hace que también pueda funcionar en computadoras de muy bajo costo o antiguas. A esta altura, no importa cómo lo llames, lo que importa es que lo uses. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, te agradecería mucho que le des un like, así YouTube se lo recomienda a otros usuarios. También me das una gran mano si compartís este video. Y si te gustan mis videos y querés enterarte de los próximos que voy a subir, suscríbete y dale a la campanita. Hasta la próxima. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free.